Hola Leo, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte la última lectura del año, corazón, como no podía ser de otra manera. Antes de nada, me disculpo por mi ausencia, seguramente muchos no os habéis dado cuenta. No, es broma. La verdad es que sí que os doy las gracias porque he recibido varios mensajes preguntando con vuestro apoyo y demás, y la verdad es que os lo agradezco, pero tenéis que entender que yo no vivo de esto, yo tengo mi trabajo, tengo mis obligaciones, y estar cada día grabando es un poco agotador. Pero ya estamos de nuevo con las pilas cargadas para dar mucha fuerza este año, ¿de acuerdo? Así que, venga, vamos allá. A ver, ¿qué tenemos para mi querido signo de Leo? A ver, mis leoncitos, ¿qué tenemos? Vive tu vida al máximo. Libérate de la necesidad de la aprobación de los demás. Cumple tus propias expectativas y las de nadie más. No te vendas más. Sigue adelante. Tú puedes. ¿Qué pasa? Que a veces uno es como que se limita o hace las cosas por los demás, para tenerlos contentos, etc. Y oye, tampoco está mal, pero seamos honestos. Si tú no miras por ti, ¿quién lo va a hacer? Así que va siendo hora de que te pongas como prioridad, que hagas lo que realmente a ti te satisface, lo que a ti te hace feliz, que empieces a mirar un poquito más por ti, corazón. Eso es importante. Cuando sientas que el mundo se derrumba a tu alrededor, tómalo como una oportunidad para encontrarte a ti mismo y dejar atrás lo que creías que eras. No todas las tormentas vienen a destruir tu vida. Algunas vienen a despejar tu camino. Decide que esta crisis será el punto de inflexión para lo que has estado esperando. ¿Qué sucede? Que a veces nos aferramos a algo o a alguien que sabemos que no es para nosotros. A una situación que realmente, pues, no nos llena, que nos merecemos más. Y es como que la vida, a menudo, nos golpea, entre comillas, nos obliga a tomar decisiones. Entiendo que probablemente, para muchos de vosotros, esto haya sido lo que ha sucedido aquí. Como que la vida os ha obligado a tomar ciertas decisiones que probablemente, de no haber pasado por esas circunstancias, nunca hubierais tomado. Pero en el fondo sabéis, en el fondo sois conscientes de que es lo mejor que os pudo suceder, porque de no ser así, os hubierais quedado estancados. Un claro ejemplo de ello es cuando una relación, una conexión, no funciona, no llega a ningún lugar, pero por el motivo que sea, se tiene que romper. ¿Por qué empezamos con esta especie de análisis o de reflexión? Porque entiendo que es algo muy necesario para la mayoría de vosotros, según veo en vuestra energía del día de hoy. Es como que muchos de vosotros no estáis a gusto o no lo habéis estado con una persona, no tiene por qué ser una relación, también te lo digo, pero que por el motivo que fuera, tuvisteis que alejaros o lo vais a hacer en breve. Curioso, curiosa manera de empezar. A veces lo que tenemos que soltar no es alguien, sino es un hábito, algo que hacemos mal, no querernos, no valorarnos, tener poca autoestima. Sí, mirad, aquí lo tenemos, inseguridad. Muchos de vosotros tenéis cierta inseguridad. ¿Qué podemos hacer para arreglarlo? Trabajar con vuestra mente, corazón. Daros cuenta de el enorme valor que tenéis. Sois personas muy importantes, sois personas que valéis mucho, pero que probablemente a muchos de vosotros os hayan hecho creer que no es así. Y eso es un grave error. El dar ese poder, el dar esa fuerza a alguien sobre nosotros mismos.
Pero no estamos aquí para reñir a nadie, no estamos aquí para culpar a nadie. Al contrario, estamos aquí para elevarnos, para encontrar esa fuerza, esa energía y canalizarla a nuestro favor. Y eso precisamente lo que veo, cielo, que va a estar pasando este año entrante. Y me parece algo bastante curioso, porque Leo es un signo de fuego, es un signo guerrero, fuerte, empoderado, enérgico. Pero como todo el mundo, también tiene sus puntos débiles. Y entiendo que alguien ha podido alcanzar ese punto, pero que ahora es tu momento para levantarte. Veo celos. Una persona siente competencia con respecto a ti. Puede ser un poco hostil incluso. Yo esto lo veo en especial en el ámbito laboral, como que alguien quiera quedarse con lo que te pertenece, con un ascenso, con tu puesto, con lo que sea. No obstante, no descartaría en el ámbito sentimental, como que tú eres una persona pues que has tenido más suerte, ¿no?, que esta persona, por llamarla de alguna manera, y te tienes esa envidia, te tienes esos celos. Me dicen que tú no cambies tu forma de ser por nadie, que tú mires por ti y que vayas a por lo que realmente tú quieres en tu vida. Vamos a ver, por fin, qué nos dice el tarot. Hoy traigo un tarot muy especial para mí, es con el que yo inicié en este mundillo, y la verdad es que siempre le he tenido un cariño y una conexión especial, así que espero que sea de ayuda para vosotros. Mirad bien, puesto que abrimos con un rey de copas. En el amor entiendo que muchos de vosotros habéis tenido ciertos problemas, ciertas desavenencias, incluso decepciones. Ahora bien, lo que viene para ti es totalmente distinto. Honestamente veo una persona que viene a tu vida para cambiarla. Una persona que viene a transformar tu mundo, a hacer tus sueños realidad. Un rey de copas no es cualquier rey. Un rey de copas es una persona con un gran corazón, es una persona con sentimientos, una persona noble, leal, una persona que ante todo tiene un gran corazón. Entiendo que muchos de vosotros tirasteis la toalla porque os han tratado mal, porque os han hecho daño, os habéis sentido humillados. Pero eso no es típico de vosotros. Vosotros, como el león que os caracteriza, os laméis las heridas hasta que cicatrizan. Y os levantáis con más fuerza, con más poderío y con más energía que nunca. De los problemas, de las dificultades, aprendéis y volvéis con más fuerza. Vaya si lo hacéis, puesto que os estáis empoderando. Rey y reina de copas. A ti que estás solo, cielo, viene una persona que viene a tambalear los cimientos de tu corazón, pero en el buen sentido, no tengas miedo. En algunos casos puede ser que haya una reconciliación, no te lo niego, muy pocos, pero lo hay. Pareja, relaciones, conexiones, quizás habéis tenido un pequeño rifirrafe, no importa, aquí lo que prevalece es el amor, el sentimiento, la conexión que hay entre tú y tu persona especial. Pero de nuevo me hace hincapié en que vivas la vida al máximo, en que mires un poquito más por ti y que no te pongas siempre en segundo lugar, puesto que veo que eso será tu clave para este año que entra. Así que Leo, corazón, muchísimas gracias por haberme acompañado en este día y a lo largo de este año. Si eres nuevo, pues te recomiendo que te suscribas y actives la campanita. Si además de esto me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo.
Adiós, cielo. Te quiero. Feliz año.